Bienvenida a tu espacio, te dejo con buena compañía, con buena gente. Yo por aquí, por supuesto, desde lo técnico voy a estar cuidando cualquier detalle, pero adelante con esto de qué debemos aprender los vendedores del coaching ontológico. Qué bueno, Gabito. La verdad que gracias por este apoyo tuyo siempre tras bambalinas, apoyándonos en que esto sea un éxito. Y gracias, obviamente, a todas estas personas que hasta ahora se nos han sumado. Personas que están en este momento, lo están viendo en línea, pero después ya una gran cantidad de personas van a recibir también ustedes y otras personas que hoy no se podrán conectar, pues van a recibir la grabación en forma automática. ¿De dónde viene este cuento? ¿Por qué complicarnos la vida si ya las ventas es algo complicado, si ya el mercado está complicado, independientemente del país donde tú te encuentres? Oye, si hay tantas cosas que hacer, ahora, ¿por qué meternos en este embrollo, meternos en esto de algo que se llama coaching ontológico para nuestras labores de ventas? Un poco la historia rápidamente tiene que ver, gente, en que precisamente como ha cambiado tanto el mercado, como los compradores han cambiado tanto y hay una evolución incluso no solamente de los compradores, sino también de los vendedores, motivados por los cambios de los compradores, en donde tenemos que hacernos los vendedores de nuevas herramientas. En el estudio que hizo LinkedIn a través de una empresa de investigación en donde entrevistaron a una gran cantidad de personas que toman decisión de compra en Canadá, Estados Unidos y en México, especialmente en México, salieron cosas muy buenas, muy interesantes. Y una de ellas, de esas 6 macro tendencias que ellos identificaron, la que más me llamó la atención y que origina este webinar y que origina un programa, una formación que vamos a hacer presencial en Caracas en el mes de abril con el invitado que voy a presentar ahorita, es precisamente la que los compradores dicen: quiero que los proveedores y especialmente los ejecutivos de venta cuestionen mis creencias. Es decir, Fernando, Wanda, Francis, Diana, Andrea, Freddy, los clientes nos están pidiendo: cuestiona, reencuadra, impacta mis creencias. Y eso hay que verle la magnitud, la creencia de alguien. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo, en mi experiencia con ventas, necesito ayuda. Y esa ayuda es el invitado que tenemos a continuación. Ahora sí, Mónico, por favor, si puedes prender tu cámara y tu micrófono. Qué bueno que aquí tenemos al doctor Mónico Carvajal, coach de coach, formador, facilitador extraordinario, pero sobre todo eso, uno de los conocedores más reconocidos en toda Hispanoamérica en este tema del coaching ontológico. Una primera pregunta para ponernos todos en sintonía: ¿qué es eso del coaching ontológico, amigo mío? Muchas gracias, Carlos, y saludos a toda la audiencia, Gabo, por esa introducción. Y me encanta poder hablar de una disciplina en la cual yo te llevo ya, Carlitos, 28 años. Yo me formé primero como médico, ya hace más tiempo todavía. Luego anduve por el mundo de la psicoterapia de corte humanística. Luego transité por el mundo de la facilitación y ahí fue donde me conseguí con algo que me pareció interesante porque combinaba los procesos de acompañamiento, los procesos de aprendizaje, los procesos de desarrollo de personas con los procesos emocionales, pero que no tenían que ver con el aspecto terapéutico. Y eso es justamente lo que se llama el coaching, un término que tomamos prestado del mundo de los deportes, de las disciplinas, ¿verdad? Ustedes han escuchado el coach de las nadadoras, el coach de picheo, el coach del baloncesto. Y además, este primer encuentro, vamos a decirlo así, entre entrenadores deportivos y personas del mundo de los negocios, se juntó y dio origen entonces a algo bien interesante. Habían estudios de biólogos, estudios de filósofos, estudios de filosofía del lenguaje y crearon entonces nada más y nada menos que esa combinación
entre lo que son los procesos de coacheo, como los deportistas, y lo que es entonces la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje, para decirlo rápido y directo, es cómo nosotros como seres humanos damos significado, cómo nosotros como seres humanos amplificamos nuestra conciencia desde un fenómeno fundamental que se llama entonces el fenómeno del lenguaje, el fenómeno lingüístico. Entonces, coaching ontológico es acompañamiento y desarrollo de seres humanos desde el ser que somos a partir del lenguaje, a partir de las conversaciones. Y es que precisamente, amigos, colegas, todos que están aquí escuchándonos, es que precisamente por esto que nos están diciendo los compradores que quieren que nosotros cuestionemos sus creencias, y de eso quiero seguir hablando contigo, ese tema de las creencias, Mónico, pero es que también esta conversación surge y el programa que vamos a hacer en abril, que se llama Personas Compran Coach, ¿ok? Herramientas, estrategias del coaching que necesitamos los vendedores Challenger, nace de esa palabra Challenger, esa palabra de esa venta desafiante, que también es una tendencia, que nos están pidiendo los vendedores, ¿sabes qué? Ya el modelo netamente relacional no funciona. Tienes que hacer cosas que permitan a tu cliente aprender cosas nuevas, adaptarte tú al estilo de ellos y sobre todo tomar el control. Entonces, por eso yo me uní, yo dije, bueno, yo tengo que hacer este programa con Mónico, no solamente para permitir a mis colegas entender y utilizar esta estrategia, sino que yo confieso que las necesito para mi desempeño. Pero vamos a ese tema después y volvemos al tema, porque, Mónico, si un cliente me dice, Carlos, impacta mis creencias, yo digo, bueno, ¿qué está pensando? Que cambie, que le diga que cambie de creer en un Dios distinto, que cambie de su tendencia, sus creencias sexuales. Pero hablemos, tú como coach, amigo mío, si alguien te dice, oye, Mónico, ¿sabes qué? No me vengas a invitar, no me vengas a llevar a ningún lado. Yo necesito que tú me permitas que tú cuestiones mis creencias. ¿Cómo es eso, amigo mío? ¿Qué entiendes tú por ello? Fíjate qué importante lo que dices, Carlos, porque en general los clientes, sean de cualquier dimensión, sean de cualquier ámbito, sean de cualquier contexto, los clientes ahora son más especializados. Y yo creo que con esto de la pandemia que nos dio acceso a la nube, a estar todos metidos en internet y poder investigar en tiempo real qué es lo que está pensando una persona, ver un video en TED o en YouTube o en LinkedIn, le dio a los clientes un poder inusitado. El poder de querer y saber elegir los productos, los proveedores, las maneras, las características de qué es lo que desean. Pero hay algo muy importante, que este cliente especializado, que ya no es cualquier cliente, que lleva muy claro qué es lo que quiere, que a lo mejor tiene especificaciones, criterios y estándares de cuál es el producto, de cuál es el servicio, de cuál es la amabilidad inclusive que espera de un proveedor o de un vendedor, vienen ahora entonces con un estilo que nosotros ahora como vendedores, como proveedores, como ofertores de ese servicio, tenemos que desafiar. Y el desafío no es solamente cambiarle el mindset al cliente. El desafío es poder descubrir qué es aquella inquietud, qué es aquello que está pensando, cuáles son aquellas creencias, como tú decías, que muchas veces tienen los clientes y que a veces no saben articularlas en el lenguaje. Entonces, cuando unimos esto del coaching con la venta, lo que estamos diciendo es que ahora un vendedor, además de su característica, ¿verdad?, de ser un líder, de ser una persona que va hacia adelante, que es una persona que tiene una energía y una pasión por el servicio y producto que lleva, tiene que saber ahora explorar, tiene que saber preguntar, tiene que saber indagar en lo que nosotros llamamos el observador, que es el cliente. Porque el observador, que es el cliente, así como tiene muchas inquietudes en relación al producto que va a recibir, tiene también cierta emocionalidad,
tiene también determinada actitud, tiene un conjunto de metaprogramas desde donde funciona, y esa es la labor entonces de nosotros como vendedores, descubrir cuáles son esos hábitos, cuáles son esos programas, cuáles son esos paradigmas. Y ojo, no es solamente preguntar y escuchar, preguntar y escuchar. Los vendedores en general saben hacer eso, ¿verdad? Bueno, hemos aprendido que el indagar es para yo generar hipótesis, es para yo generar nuevos argumentos, es para yo generar un guión, un protocolo que permita justamente acercarme lo más posible a lo que quiere mi cliente. Ahí es donde está este primer énfasis en entrar en el sistema de creencias de nuestro cliente, que muchas veces ni ellos mismos lo saben. Ustedes han visto, ¿verdad?, cómo muchas veces el cliente llega a un hotel, a un restaurante, a una venta de baterías o a un centro comercial y todavía no sabe exactamente qué es lo que quiere. Nosotros los vendedores tenemos que tener esa anticipación, tenemos que tener esa presunción, tenemos que tener esa agudeza sensorial para darme cuenta a través de mis preguntas, explorando, conversando, sintiendo y conectándome con el cliente para poder entonces llegar a un objetivo común, que mi cliente salga satisfecho y que yo pueda ofertarle ese servicio, ese producto, ese entregable que yo estoy ofertando. Y esto me hace mucho sentido porque, claro, cuando yo te he escuchado, bueno, en tus formaciones, en tus certificaciones, y he escuchado mucho a Maru como coach también ontológico, que hablan, y tú lo acabas de decir ahorita, de cambiar el observador que es el cliente. Entonces a mí se me ocurre, y tú me dirás si esto es correcto, una de las objeciones, Mónico, que normalmente tenemos los vendedores es el precio. Pareciera que el observador del cliente está mirando solamente esa variable. Y entonces, o escuchándote, y parte de esta propuesta Challenger y parte de este programa de que personas compran coach, que vamos a explicar algunas herramientas, claro, pareciera que tiene sentido, o sea, porque necesito cambiar esa primero, quizás esa creencia que el único factor es el precio, o que solamente está observando eso. ¿Estoy en lo correcto, Mónico? Sí, totalmente. Yo creo, Carlos, que esa creencia que tienen a veces los vendedores de que el producto a lo mejor no tiene las características adecuadas, o la creencia que tiene el vendedor de lo que tú dices, que el precio a lo mejor es muy alto para el cliente que tiene o el nicho en el cual está interactuando, o esa creencia que tiene de que él es insuficiente para poder darle determinados argumentos a su respectivo cliente de lo que está ofertando. Eso es lo primero que tenemos que trabajar. Yo lo llamo de una manera muy sencilla, Carlos. Hay que trabajarle el autoestima a los vendedores. Un vendedor que tenga la estima en sí mismo, porque uno estima varias cosas. Me estimo a mí mismo como persona, estimo el producto que yo te estoy ofreciendo, estimo al cliente, estimo el contexto, estimo la estrategia que estoy usando. Si yo no la estimo, porque la veo insuficiente, porque la degrado, la ninguneo, pienso que no es la más adecuada, ya tenemos un problema entonces en relación a la estima. Pero fíjate tú, la estima más importante que yo debo tener en alta, que yo tengo que tener activada, que yo tengo que tener en entusiasmo, en potencia, en energía, es mi propia estima personal. Bueno, y sabemos que hay vendedores que muchas veces dudan de si la inmobiliaria para la que están trabajando tiene los mejores apartamentos, casas o galpones. Si el centro comercial en el cual yo estoy trabajando, estoy ofertando el mejor local, con la mejor atención, con la mejor mirada. Entonces, fíjate, no es un problema ni del centro comercial, ni de los seguros, ni de los artefactos. Es una dificultad mía como vendedor. Por eso es que el vendedor Challenger, por eso lo llamamos, es un vendedor desafiante. Pero ¿qué es lo primero que desafía? A sí mismo como persona. ¿Cuáles son esos puntos de vista? ¿Cuáles son esas creencias que a mí me están limitando fundamentalmente para establecer una relación más productiva con esos señores que estamos llamando nuestros clientes? Estupendo. Y efectivamente, entonces, amigos, como el mercado nos está diciendo,
las investigaciones nos están diciendo, los compradores nos están diciendo, cuestióname mis creencias, y que además nos están diciendo que tenemos que evolucionar de un modelo relacional a uno más challenge, lo más desafiante. Ese modelo, ¿ok? Cuando hoy estaba haciendo una presentación de este concepto de Challenge Yourselves a la gente maravillosa de Copa Centroamérica, teníamos 100 personas, ¿ok? Y cuando yo le estaba hablando del por qué y dándole data dura, no que una impresión de Carlos Rosales, sino data dura que nos dicen que hay que montarse en ese autobús, la conclusión rápida de algo, la pregunta inmediata fue, ajá, ¿y cómo se hace eso? Si yo soy relacionista, si mi estilo es gran trabajador, ¿cómo hago yo para ser más desafiante? Y ahí precisamente está el concepto del modelo TTT, que en inglés significa Teach, Tailor and Take Control. Enseña, adapta y toma el control. El programa que vamos a desarrollar de Personas Compran Coach, precisamente esos son sus 3 ejes. Vamos a ver cómo desde el coaching nos permiten, enseñar mejor a nuestros clientes, cómo desde el coaching nos permiten adaptarnos a nuestro coachado, a nuestro cliente, y cómo desde las estrategias del coaching podemos tomar el control de esa conversación. Que por cierto, si alguno de ustedes quiere más información de estos contenidos, colóquenme ahí yo, porque Gabo va a estar anotando sus nombres y va entonces a le vamos a estar enviando esa información. Entonces, la primera T, amigo mío, tiene que ver con el teach y aprender. Y ahí me pasó algo interesante, debo confesar, en una formación precisamente con Mónico, donde estábamos haciendo un triangulado, donde yo tenía que enseñarle algo a alguien, pero utilizando el coaching. Hice mi intervención, expliqué, mostré esquemas, mostré formas de hacerlo, o sea, me puse el papel de facilitador y le enseñé cantidad de cosas. Cuando yo terminé, yo dije, nada, aquí Mónico me dijo, Carlos, usted hizo cualquier cosa menos coaching. Usted tiene que hacer algo diferente para enseñar, más que ponerte a hablar sobre tecnologías y temas, es pregunte, indague, escucha, muérdase la lengua. Entonces, eso es interesante porque si tenemos que enseñarle a nuestros clientes, tú me dices, Carlos, no se trata que tú le expliques en qué consiste la asertividad. Consiste en que hagas las preguntas, hagas las pausas, escuches e hiles. Explícanos eso, doctor. Tú sabes que me hiciste acordar, Carlos, como médico, pues yo he estado muy vinculado a la industria farmacéutica, ¿no? Y la industria farmacéutica tiene unos vendedores que llamamos representante médico, ¿no? Y el representante médico, pues, tiene todo un conjunto de características. Entonces, de ahí sale como una clasificación que hacíamos en esa época de los vendedores. Hay un vendedor que se llama el tomapedido, que él cree que vender es llegar allá a la tienda, a la agencia, al comercio X, y entonces empezar a tomar, mira, ¿qué es lo que te falta? ¿Cuánta batería te envío? ¿Cuántos frenos? ¿Cuántos amortiguadores? Tal, y piensan que entonces ya vendió. Pero después tenemos otro vendedor, que es el vendedor simpático. Un poco tú decías, entonces, ese vendedor relacional. Wow, se toma un whisky, habla con las personas, echa chistes, cuenta cuentos, pero no logra la venta, no logra el pedido, llega sin nada, ¿verdad? Allá a la central. Después tenemos este vendedor que es como medio autómata, ¿no? El vendedor autómata que entonces llega y dice, hola, muy buenas tardes, como siempre por aquí visitándolo, y entonces te traemos, y entonces habla del producto, habla del servicio, pero está en automático, es como una monedita que uno le echa y entonces no escucha, no genera empatía, no tiene agudeza, tal. Y después está ese que tú dices que es como el vendedor facilitador, que ya ha avanzado un poquito más, ¿verdad? Porque entonces entrega distinciones, logra que el cliente aprenda algo, enseña sobre algún tipo de estrategia y bueno, el cliente lo valora porque dice, cónchale, me encantó esta conversación con este vendedor porque me trajo otras condiciones. En la visita médica, cuando el representante médico, imagínate tú enseñar al médico cuál es la mejor molécula, cuál es la dosis, qué tipo de paciente, cómo a dosificarlo, etcétera.
ya entonces el médico dice, cónchale, este representante está bien formado o bien informado y me dejó una enseñanza. Pero tú estás hablando ahora del vendedor desafiante, que entonces digamos que incluye todos los anteriores, porque entonces es simpático, toma el pedido, genera la relación, enseña, facilita, pero además las palabras que tú dijiste al principio, cuestiona, impacta y además entonces logra reencuadrar, llevar por otra vía. Y eso no es porque lo sepa el vendedor, eso se co-construye en la conversación. Y es aquí donde entran las herramientas o las estrategias del coaching ontológico, porque el coaching justamente busca acompañar a desarrollar a una persona a través de conversaciones inspiradoras, a través de conversaciones que son retributivas, a través de conversaciones creativas que generan significado distinto al que tenía el cliente antes que llegara ese vendedor desafiante. Entonces aquí es donde vemos esta triada que tú nos traes, ¿no? Entonces el vendedor desafiante enseña, pero tiene que adaptarse también a ese mundo que tiene su cliente y por último tiene que buscar tomar el control para guiarlo, para direccionarlo en función del mejor resultado para ambos, para yo que estoy vendiendo y para mi cliente que me está comprando. Ajá, pero la pregunta, y quiero volver a esa pregunta, amigo mío, ¿cómo enseñar sin enseñar? ¿Cómo enseñar sin ponerse en el modo facilitador, explicándole las 5 habilidades o explicándole la teoría X o la teoría Y? Porque el planteamiento en ese ejercicio fue: construye, Carlos, haz preguntas, observa, ve por dónde va. Y claro, allí yo creo que el aprendizaje es mucho más poderoso porque la persona le cae la moneda, o como dicen en México, le cae el 20 y entonces ahí se da cuenta. Entonces, eso me parece espectacular y es una de las cosas que vamos a estar practicando porque esto van a ser unas horas muy intensas allá en Espacios 1000, en unos espacios espectaculares que tiene Mónico, en donde vamos a estar trabajando todo este tema de una forma muy vivencial, vamos a estar trabajando de una manera muy práctica con situaciones, por eso no va a ser un grupo grande, incluso las personas nos están preguntando si no están en Caracas, bueno, también si están interesados en tener un programa in company en forma virtual, también podríamos armar algo muy interesante. La otra T, ¿ok? O sea, y miren lo que dijo Mónico, porque el teach, y volviendo al caso del visitador médico, y ayer lo hablaba precisamente con el hermano de banda, ¿ok? Américo Gómez, que hablábamos que en el caso, por ejemplo, del visitador, no solamente es explicarle las nuevas moléculas o nuevos medicamentos, porque si se quiere eso es lo que ellos tienen que hacer y lo estudian a fondo, sino que es ir allá, sino es cómo hago yo para que la práctica de ese médico sea más rentable. O sea, ayer tuvimos un webinar con médicos para enseñarle el tema de el social selling. Y eso antes, Mónico, imagínate, en tu época, decirle a un médico, aprenda a venderse, eso era sacrilegio. Dios mío, yo no soy un merchandise de un vendedor de carretera para estar vendiendo mis servicios, pero ahora todo cambió y hay que hacer cosas distintas. Entonces, ese visitador tiene que habilitar, oye, ¿cómo hace que su consulta sea más eficiente? Lo siguiente es el Taylor, el T de Taylor de adaptarse. ¿Qué hace un coach normalmente? Y eso es algo que vamos a trabajar, que veo, ya estoy viendo aquí los contenidos de esa T y has colocado, bueno, cantidad de cosas ahí que vamos a ver cómo lo vamos a facilitar en este programa. Pero, ¿qué es lo que hace un coach para...? Porque obviamente no es lo mismo hacer un coach a una persona X que a una persona Y. ¿Qué herramientas, qué cosas haces tú en esos procesos de coaching para adaptarte a tu coachado? Y fíjate que yo lo llamaría más que coaching, Carlos, son unas conversaciones que van en dirección a esos procesos de coacheo, porque acuérdate que el coaching como tal es un proceso dirigido, es un proceso que está solicitado o es un proceso que de alguna manera es una prescripción de un gerente para su grupo comercial. Pero cuando tenemos con un cliente, que es lo que nosotros queremos enseñarle a los vendedores desafiantes, es una conversación que tiene ciertos rasgos de coacheo. ¿Y qué implica esa conversación? Bueno, número uno,
la confianza, generar la confianza, crear la confianza. ¿Sabes tú cuáles son los elementos para generar ese contexto de confianza? ¿Sabes tú cómo poder generar un espacio en el cual ese cliente se sienta acompañado, se sienta agradado, sienta que tú te estás acercando a él, no para venderle cosas, sino para poder acompañarlo? Ese es un primer espacio. Pero en segundo lugar, unas conversaciones que están dirigidas hacia el coaching tienen un elemento fundamental, que es el interés genuino, auténtico, espontáneo que tiene el vendedor por enterarse, por apropiarse de qué es aquello que el cliente le está doliendo, le está quebrando, le está molestando, que no ha logrado articular, pero que justamente a través de las preguntas, otra vez con el parafraseo, otro momento con el rapport, con la empatía o con la simpatía, el vendedor desafiante comienza a hurgar, comienza a explorar, comienza a meterse en esa conciencia, en esa mente que es su cliente, para ir articulando una narrativa, una hipótesis que cuando se la muestra al cliente, chico, entonces ¿será que lo que a ti te pasa es que tú estás siendo muy rígido de la manera como estás armando la plaza aquí en esta tienda? La forma como estás colocando los productos, porque por lo que escuché, tú me dijiste que hace tiempo, entonces fíjate, ahí lo estoy ofertando, le estoy mostrando, le estoy diciendo, sin decirle que estoy en un proceso de coacheo, sino en una conversación amena, una conversación significativa, una conversación inspiradora, como decía hace rato, donde estoy de alguna forma en ese camino, en ese sentido de modificar el paradigma, la creencia, el patrón que lo viene acompañando. Ojo, no todos los patrones son negativos, no todos los paradigmas son insuficientes, pero hay algunos que tienen nuestros clientes que no los está ayudando ni a ser productivos, ni a conseguir resultados, ni a sentirse lo más agradados posible en ese servicio, en ese producto, en esa oferta que ellos tienen. Entonces, esa mirada es la que tú has recalcado, Carlos, nosotros queremos hacer en Personas Compran Coaches. Porque cuando yo compro un coach, lo que estoy comprando justamente es, ven para que me ayudes a mirar, ven para que me ayudes a observar, ven para que me ayudes a generar una línea de acción distinta a la que yo he usado hasta este momento. Y de eso se trata el entrenamiento. Casos, ejemplos, vamos a hacer coaching, por supuesto, en sala para que cada uno de los vendedores observe, detecte esos puntos de vista, esas situaciones, esas creencias que no les funciona, que no les sirve. Qué bueno, Mónico. ¿Tú te acuerdas cuando veíamos programas en televisión y de repente salía, interrumpimos este programa? Bueno, cuando a mí se me olvidó decirte que cuando Gabo aparece es que interrumpimos esta transmisión para dar una noticia buena. Así que, Gabo, por favor. Así es, y es que no solamente estamos admirando o apreciando cada uno de los puntos de vista que ustedes están exponiendo, sino que nos están complementando en el chat toda esta conversación. Marbella, por ejemplo, nos ha dejado varios comentarios y a todos también que se nos puedan unir a esta conversación. Excelente que el vendedor también tenga esta posibilidad de facilitar y de enseñar. Un vendedor desafiante cuestiona, impacta y logra reencuadrar. También coinciden que las conversaciones creativas que inspiran y generan significados distintos y que el acompañamiento es vital. Augusto Oliveira, por cierto, nos deja ya un párrafo que invito a todos a leer con profundidad porque hay cosas muy interesantes. Pero lo voy a agarrar para hacer un tweet. Voy a hacer un tweet con ese Augusto ya, y claro, voy a poner que Augusto, pero está buenísimo lo que nos dice. Pero al final, Augusto nos dice, en resumen, el coach / vendedor logra una venta desde la posición del comprador y no desde su posición como solo vendedor, lo cual es mutuamente beneficioso para los dos actores del proceso. Así que desde allí continúen complementando este espacio y no solamente con este tipo de reflexiones, sino también en el caso de que tengas alguna inquietud para Carlos o para Mónico, pues como fue mi promesa, estaré pendiente. Estupendo, gracias, Gabo, qué bueno. El otro tema que es fundamental en este modelo
Bueno, creo que lo estábamos hablando, creo que quedó la pregunta, no, la habías contestado lo de cuando tienes a la persona A o la persona B, ¿cómo te adaptas? El otro eje fundamental que tenemos que desarrollar en esta evolución a una venta más challenger es tomar el control. Y ahí, en los procesos de coaching como tal, como en los procesos de venta, pasan cosas interesantes. Pasa el caso de que tú tienes, y los vimos en muchos de los triangulados cuando hicimos las prácticas, bueno, que tienes un coachado que se va por las ramas, que es anecdótico, que quiere contar su vida de todo momento para arriba y para abajo. Y tú como coach, bueno, tienes una hora o tienes menos tiempo para hacer tu sesión como tal, y tú como vendedor también tienes que hacer eso. O sea, tiene que haber un tema de lo que llaman la tercera T, take control o tomar el control. ¿Qué cosas hace normalmente un coach para tomar el control de esa conversación sin sonar a dominante? Para que como vendedor haga también lo mismo. Eso es lo que iba a comentar, que no suene control como cotidianamente suena, que es una persona entonces que toma la conversación y la guía, la direccionaliza hacia donde su juicio o su perspectiva o su experiencia cree que es lo mejor para el cliente. No nos referimos a ese tipo de control como poder. Cuando decimos que vamos adaptándonos y vamos de alguna forma tomando el control, es que vamos dando direccionalidad, vamos dando sentido, vamos guiando la conversación. Y sí, como tú dices, Carlos, a veces el cliente se nos pierde en un océano conversacional porque tiene muchas disrupciones, muchas preguntas, muchos miedos, muchos quiebres, muchas ansiedades. Entonces nosotros como vendedores desafiantes tenemos que desafiarnos a ser, número 1, impecables en la conversación. Número 2, rigurosos en la conversación. Y número 3, diseñadores de conversaciones productivas. Mónico, ¿y qué es todo eso? Bueno, por favor, no podemos decírselo todo aquí en los 30, 40 minutos que estamos conversando. Para eso requerimos que usted nos acompañe en el taller para enseñarle a diseñar conversaciones productivas en función del tipo de cliente que te tocó o al que tú llegaste o al que tú elegiste. En segundo lugar, tener conversaciones rigurosas. La rigurosidad tiene que ver con un protocolo, tiene que ver con una estrategia, tiene que ver con un objetivo. Y por último, tener conversaciones impecables. No me queda nada por fuera, se hacen promesas concretas, se hace una oferta en función de las condiciones, de los recursos, del tiempo, pero vuelvo y repito, esto más que meternos en la teoría, nosotros queremos generar el espacio de aprendizaje más práctico para que tú te lleves todos estos tipos de abordaje que usamos en el coaching, pero que ahora lo estamos aplicando en un vendedor desafiante para que tenga entonces éxito en cada una de las relaciones que tiene con sus clientes. Estupendo. Pues amigas y amigos, pues hemos querido hacer esto. Hemos querido con este webinar explicarte de que nuestra profesión, hablo de los vendedores, finalmente tiene el derecho de llamarse profesión, porque nos estamos acercando a un médico, nos estamos acercando a un coach, ¿ok? Para que efectivamente incorporar nuevas disciplinas, nuevas estrategias. Y eso es lo que hace un profesional. Y además, bueno, habrá otras áreas, como por ejemplo con el tema de liderazgo, con el tema financiero, con el tema de aprendizaje acelerado. Es decir, que son cosas que, como cualquier otra disciplina, se nutre de otras para hacer que nuestro producto, que nuestra estrategia sea cada vez más poderosa. La verdad que gracias a las personas que solicitaron información, déjenme decirles que las personas que hoy estuvieron con nosotros, que cuando reciban la información de este programa, no solamente van a poder gozar del precio de preventa, sino que hoy, por estar hoy, exclusivamente los que están aquí, van a tener un 15% de descuento si concretan entre hoy y mañana la reserva de su cupo. Ya la vamos a estar enviando mayor información, los detalles, los contenidos de este programa que efectivamente promete desde su parte práctica
el que puedas tú, oye, implementarlo rápidamente y tener una recuperación de esta inversión de una forma acelerada. Como le dijimos, vas a recibir la grabación de este contenido y vamos entonces a seguir compartiendo contigo. Déjame decirte que todos los lunes a través del Instagram de Mónico Carvajal tenemos una tertulia, tenemos conversaciones de un coach y un vendedor. Te invitamos a que todos los lunes nos acompañes en esta información. También cuando recibas el correo con la grabación, dinos si te interesa para darte mayor detalles también de estas tertulias, de estas conversaciones que tenemos. Uy, aquí se puso, ajá. Y como dijo, espérate un momentico, ya va, Mónico, ya va. Bueno, ya saben, el 21 de abril en Caracas es la cosa. Desde las 2 de la tarde los esperamos para nuestro programa. Y bueno, muy contento porque bueno, ya tengo ya la versión impresa de mi tercer libro, Metidas de Pata Épicas, ¿ok? Ventas imperfectas que hacemos vendedores imperfectos. Que, como te digo, y todavía esta es la primera prueba, ya hemos visto una cantidad de errores, pero las personas que quieran, gracias a Gabito, que quieran el ejemplar, oye, en su formato digital, totalmente gratis, solamente tienes que ir a www.neurosales.com y lo podrás recibir. La verdad que me encantará, oye, ajá, y gracias Gabo, lo está compartiendo, recibir tus impresiones de este simpático libro que, como te digo, al principio pues nos revolvió mucho las entrañas a mucho, pero después aprendimos de que estos son errores que suceden y que hay que saber manejar. Así que, Mónico, gracias por estar con nosotros en este webinar cercano ya al número 80, porque ya pasamos el 69, así que ya debemos estar por el 80. Y que, bueno, y qué bueno, Mónico, que contamos con toda tu experiencia, con todas tus estrategias, con todas esas técnicas, ¿verdad? Que te vamos a pedir prestadas para que podamos vender mucho más y de una manera mucho más eficiente. Así que, gente, a los que nos están siguiendo, gracias. Los comentarios pues abundan en agradecimiento, en felicitaciones y también para nosotros lo mismo. Así que, Mónico, como invitado, tienes las palabras de cierre de esta fiesta. Gracias, Carlos. Bueno, nada, estamos exactamente a 2 meses del inicio del programa. Vamos a tener, como decía Carlos, varios Instagram, varios webinarios, varias presenciales, conferencias presenciales. Si alguno de ustedes desea que lo visitemos directamente en su organización, vía virtual, vía presencial, con mucho gusto vamos y le explicitamos entonces las bondades de lo que significa un programa de esta categoría. Siempre nos quedamos cortos en el dossier, en el brochure, porque es más lo que entregamos, es más el desarrollo que se lleva la gente de lo que podemos decir por acá o escribir. Entonces, te invitamos fuertemente a que nos dejes ese voto de confianza en relación a lo que vas a aprender siendo un vendedor líder, un vendedor desafiante, un vendedor coach, un vendedor que tiene ahora todo un continuum de estrategias, herramientas y metodologías para hacer entonces, como dice Carlos, de esto, de las ventas, una profesión bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gabo, por tu apoyo. Carlos, nos volvemos a ver y seguimos en contacto. A ustedes gracias por la generosidad y bueno, en nombre de las 160 personas que se registraron y los que nos acompañaron en vivo, pues agradecidos por el espacio, que tengan buen provecho para quienes están llegando al mediodía y para los que no, pues que sea una extraordinaria jornada. Cuídense mucho. Gracias. Luego.